Y ahora sí, como lo habíamos anunciado hace un ratito nomás, ya está sentada a la mesa la senadora Estefanía Cora, senadora por Unión por la Patria, entrerriana de origen. Y digo bien si cuento que estás estudiando historia. Sí, todavía no me he recibido, es pendiente porque, bueno, le he dedicado mi vida con mucho amor a la militancia, pero es mi gran pasión la historia, así que con ganas de terminarla prontito. Me quedan muy pocas materias de la licenciatura y el profesorado en la Universidad Nacional del Litoral. Ajá. Y la verdad es que es una pasión que siempre tengo ahí. Cuando puedo tiro algunas materias, en la pandemia pude tirar algunas materias más, pero bueno, mi vida es de mucha militancia, compromiso y responsabilidades institucionales de muy chica también. Claro. Así que cuando uno asume las responsabilidades institucionales con mucha vocación de servicio, bueno, la carrera la fui llevando como pude. Voy a reivindicarme porque yo dije, es una beneficiada de Cuaidar. La verdad es que no. Primero quiero decir que no recibió dólares. Claro, hay que aclararlo. Ni ningún departamento en Paraguay. Nada. Pero te quedó un mandato corto a la vez. Claro, sí. Yo en Entre Ríos era diputada provincial y tenía el mandato hasta el año 27. Y aquí vinimos a asumir esta responsabilidad del mandato que era 25. Hasta el 25. Claro. Así que ahora en diciembre el mandato finaliza. Es decir, que a la banca a la de diputados tuviste que renunciar. Sí, claro. Sí. A esa banca renunciamos. A ver, renunciamos porque somos nosotros. Hay legisladores chaqueños, que toman senadores, licencia, radicales que toman licencia, juegan a ser ministros en su provincia, vuelven, votan cuando falta uno, vuelven, seguramente llega a su casa, se come un bifecito con puré, vuelve y acá no pasa nada. Claro. Nunca lo nombramos acá, pero lo conocemos bien. Se trata del senador Víctor Zimmerman, senador chaqueño por la UCR, que el año pasado tomó licencia cuando el gobernador Leandro Esdero lo llamó para que ejerciera como ministro y no renunció a la banca, hay que contarlo bien, para que no asumiera quien debió haber sucedido a este senador, que era una legisladora de la coalición cívica. Exactamente. No le quiso ceder la banca a la coalición cívica, la retuvo para la UCR y volvió cada vez que el gobierno necesitó que le votara algo a favor. Sí, le cuidan la banca y cuando lo necesitan vuelve y cuando necesitan es ministro. Bueno, eso con el peronismo no pasa, mucho menos con una legisladora de la Cámpora, imagínate tú. Así que no, vinimos con mucho compromiso porque digo, en poco tiempo, desde que me tocó asumir hasta acá, los fallos de los jueces de la Corte, ficha limpia. Digo, tuvimos una serie en las pocas sesiones que hay, también hay que decirlo, ¿verdad? Porque las sesiones que hay son especiales porque hay mucha voluntad de nuestro bloque de tratar la agenda de la gente y poca voluntad por parte de la Cámara de tratar justamente, agendas importantes. Llevaron al recinto los jueces, no tenían los votos, llevaron al recinto ficha limpia, creo que con alguna otra idea en la cabeza y tampoco tuvieron los votos. Y como no pudieron con ficha limpia, avanzaron ahora con este fallo de proscripción y de falta de libertad para Cristina. Bueno, hay un montón de temas para hablar con vos. Digo, los senadores estuvieron reunidos con Cristina Fernández de Kirchner el martes, el día en el que se conoció este fallo con la rectificación de la condena. Queremos que nos cuentes un poco de esa charla, queremos que nos cuentes qué viviste hoy, pero si te parece, arranquemos con una reflexión, ¿no? de esta plaza que decíamos, una imagen muy poderosa, de esas que no se ven hace mucho tiempo, la gente muy movilizada, todo lo contrario a lo que venimos viendo, ¿no? Digo, la gente no está yendo a votar. ¿Qué significado le encontrás a eso? Yo creo que de alguna manera esa angustia, ese dolor que estaba
y que está viviendo nuestro pueblo en estas horas, no encontraba cómo canalizarlo, no encontraba cómo expresarlo. Digo, Cristina anunciaba su candidatura en la tercera en PBA, y eso parecía ser un emergente de contención, de esa esperanza, pero en el resto del país también quedábamos mirando como Cristina es una figura federal, es una figura nacional. Y lo que me parece que pasa acá es que ven cómo el poder avanza directamente sobre su figura. Y para mí se juntaron 2 o 3 cosas. Sí, esa defensa propia, pero que te hace mucho más salir por el otro que por vos mismo. Eso también es el pueblo argentino. Esa solidaridad de decir, a veces yo no salgo por mí, pero si a mi vecino le está pasando algo, yo por él voy a salir. También salieron por la injusticia, porque se advierte que lo de Cristina es inocente y se advierte la injusticia. Pero en tercer lugar, y no quiero ponerme melancólica, pero hoy me pasó con varios compañeros que no conozco, como suele pasar en estas marchas cuando nos encontramos, que le habíamos hecho una promesa a Néstor y que hoy era el día de cumplírsela. ¿Qué le habían prometido? Que nunca la íbamos a dejar sola. Y linkeábamos esos momentos de la movilización popular, de despedirlo a Néstor, y en ese encuentro muchos de los que no nos conocemos y que nos reencontramos o no en la plaza de hoy, que en ese momento habían ido con su guardapolvo, que habían ido con su ambo, que hoy pasaba lo mismo, decíamos, pero yo le prometí a Néstor que le iba a cuidar. Y cuando Máximo recién sube su publicación y la sintetiza, desde el agradecimiento que seguramente Néstor estaría haciendo, creo que es un poco la historia de esta historia reciente de nuestro pueblo, ¿verdad? Que uno a veces cree que pareciera que la historia toma atajos y en realidad no. Hay una memoria colectiva, hay una capilaridad de la fuerza de un movimiento que cuando la injusticia es tan grande, eso emerge. Y a veces uno cree que eso no va a pasar y hoy ocurrió. Y es la historia de nuestro pueblo. Estefanía, lo escuché a Mariano Recalde en la reunión con artistas que apoyan a Cristina, decir que se pasó de la oposición a la resistencia. Calculo que lo deben haber discutido o conversado en el bloque. ¿Qué significa eso? Porque me parece un deslizamiento conceptual importante y hay que precisarlo. ¿Qué es? Yo creo que desde las organizaciones políticas, sindicales, de los distintos partidos que adhieren al Partido Justicialista, veníamos teniendo algunos más, otros menos, acciones bastante inconexas, ¿no? Los legislativos tratando de resistir de alguna manera que no pase la ley de bases, las organizaciones populares con algunas agendas contundentes, otras más, otras menos, los jubilados todos los miércoles denunciando lo que está ocurriendo y científicos que se sumaban, la ley de emergencia de discapacidad y asumir la responsabilidad de la resistencia, es decir, bueno, el Partido Justicialista, nuestro movimiento y la conducción de Cristina, definimos que a todo esto hay que ordenarlo en función de una resistencia organizada, porque la forma en la que nos están atacando por separado va a terminar con el desguace de nuestro pueblo, va a terminar con nuestra soberanía. Entonces, siento que desde que gobierna Milei para aquí, han ido atacando de manera casi foquista. Entonces, un día nos levantamos con una noticia, otro día con otra, y un día resiste de una manera una organización, y otro día con una legislativa, y otro día los sindicatos. Y bueno, esto es, si vamos a resistir, lo tenemos que hacer bien. Y si lo hacemos bien, lo tenemos que hacer organizados. Por eso me parece que las últimas jornadas de lo que pasó en el Partido Justicialista, en nuestra sede en calle Mateu, es clave. Digo, fue una convocatoria por Cristina, fue una convocatoria por Argentina, con otros representantes de partidos políticos que se acercaron, que dimos una discusión de que estamos todos de acuerdo en que hay que cuidarla a Cristina para recuperar un horizonte de futuro. Sí estamos de acuerdo, los gobernadores en el mismo sentido, algunos de manera presencial y otros de manera telemática, los legisladores lo mismos, las organizaciones del feminismo y del transfeminismo. Digo, para mí es muy potente lo que pasó el feriado en el Partido Justicialista, un Partido Justicialista que, digo, venía de ser intervenido. Un partido justicialista al que han pasado compañeros militando los últimos 20, 25 años y que le conocían
alguna baldosita ese partido. Ahora llegó Cristina y es un partido de todos. Y Cristina Libre es un programa en sí mismo, digo, porque he escuchado a algunos dirigentes como Mayans, Guado, Mayra Mendoza, que han dicho sin vueltas, ¿no? Tenemos que construir una nueva mayoría, hay que restituirle los derechos políticos. ¿Están de acuerdo con esto todas las tribus al interior del peronismo? Digo, porque esto indicaría que el primero que vuelva algo tenga que firmar o tenga que transformar profundamente la justicia. ¿Es un programa para el peronismo? Yo creo que la discusión de la justicia viene de un largo tiempo a esta parte, que a veces más y a veces menos, pero creo que todos los espacios que nos fuimos encontrando en estas últimas horas, sabemos que con esta justicia no se puede. Digo, nosotros, se los decía fuera del aire, me tocó en una de mis primeras sesiones votar aquellos pliegos de jueces puestos por decreto cuando el proceso de la Cámara de Senadores se había dado de manera normal y ordinaria. Y no lo decían los peronistas, lo decía la senadora Tagliaferri. Entonces, veníamos de un proceso de quiebre de la institucionalidad y de la democracia. El día que a mí me tocó jurar, lo hice por la República para construir justicia social, porque de la manera en que están desarmando todo, es muy difícil construir un programa de justicia social para nuestro pueblo si la institucionalidad está quebrada. Entonces, primer resorte, Paula, creo que es ese, recuperar la fortaleza de las instituciones y de la democracia. Si hay una persona proscripta, no hay democracia. Si esa persona además es la presidenta del principal partido opositor, no hay democracia. Entonces, nosotros necesitamos recuperar el sentido de una democracia plena, de un Estado de Derecho pleno en la República Argentina, y entiendo que en esta discusión todas y todos los actores tenemos que estar de acuerdo. Decías recién también que en esta conversación, en estas discusiones que están teniendo con un partido justicialista abierto, lleno de dirigentes, militantes que tal vez hasta que llegó Cristina solo habían podido pisar una baldosita, si habían tenido oportunidad. Pero también mencionabas antes que para ustedes, para vos en particular y tal vez compañeros tuyos de Entre Ríos, Cristina es una figura federal, que en una apuesta táctica de la política iba directo a candidatearse por la tercera sección electoral. ¿Sienten ustedes en Entre Ríos que de esa forma se hubiera achicado la representación de Cristina para el peronismo o no? No, para nada, porque la propuesta de Cristina, que creo es la persona, la política viva, más fuerte, más estratega, más todo. Es increíble lo de Cristina. Es un planteo muy racional. Si adelantamos, nos achicamos porque tenemos que estar a la defensiva. Bueno, ya estoy en desacuerdo con eso, lo manifiesto. No se van a cambiar las reglas de juego, macanudo. Me juego por la tercera porque si a la provincia de Buenos Aires le va bien y hace la mejor elección posible en este contexto difícil, eso automáticamente derrama al resto de las provincias. Porque no va a ser lo mismo tener una noticia de una PBA adelantando sus elecciones en una derrota para el resto de las provincias, que una provincia de Buenos Aires victoriosa pudiendo transmitir también ese mensaje. Entonces, bueno, apostó a acompañar, como ella siempre dijo, desde el lugar de, con su humildad también como militante, donde creyó que podía ayudar mejor y lo hizo desde ahí. Aun cuando puedo acordar con esa caracterización que haces de la expresidenta, voy a poner para matizar la conversación la objeción de quienes no estaban de acuerdo. Se decía, bueno, la tercera el peronismo la gana caminando siempre, o por lo menos desde el 97 para acá, la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Mejor hubiera sido, lo decían también con un tono provocador, que se candidate en aquellas secciones donde al peronismo le cuesta más, tal vez la octava, por mencionar una. Entonces, en ese caso, ¿qué respuesta había desde el kirchnerismo para ese tipo de objeciones? La verdad es que los pormenores de las densidades demográficas de las secciones electorales de PBA no las conozco tanto. Sí sé que tiene una densidad y un volumen que era necesario que eso pudiera traccionar en positivo. Entonces me parece que más que es difícil o menos difícil, en términos electorales uno cuenta votos. Y podés ser senadora en el 2019... o no, si te faltan 1000 votos porque el jefe de campaña es Cuader. Entonces digo, se cuentan votos. Y si vos sabés que con tu representación vas a llevar mayor cantidad de votos a tu espacio, que lo entendés de manera colectiva, bueno, creo que
interpretando humildemente a la forma de razonar que tiene Cristina, que es siempre pensando en el colectivo y siempre viendo cómo puede ayudar, estoy segura que fue mucho más en ese sentido que en, bueno, que vaya una difícil. No, voy a ir a donde más votos puedo llevar a mi espacio. Vuelvo con esta idea de esta plaza multitudinaria que vimos hoy, gente que se sintió movilizada por esta detención de Cristina Fernández de Kirchner y mucha gente en la calle. ¿Creen ustedes que esto se puede llegar a traducir en una movilización ya no solamente física de ir y marchar, sino en una fibra que devuelva a la gente las ganas de votar, de participar políticamente? ¿Estamos ante algo que va a ser significativo para adelante? Sí, yo lo voy a tratar de pensar con ustedes en realidad porque no lo tengo muy claro, pero para compartir una idea en algo que pasa por arriba y por abajo. En estos días la forma de la organización y la forma de la marcha y todo lo que se fue dando es porque hay un proceso preexistente, ¿verdad? Digo, no necesitamos mucha ingeniería para ver cómo nos organizamos o cómo vamos, porque el 24 de marzo lo hacemos siempre de esa manera. No necesitamos saber cómo vamos a cortar tal o cual camino o cual calle, porque todos los 8 de marzo y los 25 de noviembre las compañeras los hacemos de esa manera. Entonces, venimos de un proceso de organización popular muy potente. Eso está abajo porque, digo, la dirigencia y nuestros compañeros se pudieron organizar y decir, bueno, vamos a ir a Plaza de Mayo a las 2 de la tarde, pero lo cierto es que nunca se desarticuló la organización y las redes de organización popular. Aún cuando Milei y Bullrich son principales promotores, poniéndole mucho más guita a la CIDE para que controle y desarticule, que a las organizaciones populares, dejándolas libremente en su organización vivir su vida activa como militantes. Bueno, hoy en una Argentina con la que tenemos difícil. Entonces, por abajo ocurrió eso. Y por arriba me parece que hay una claridad de que podemos salir de esto de verdad. O sea, creo que es la primera vez que se puede ver un horizonte de futuro. Che, no tenemos que bancar estos 10 años, ¿eh? Eso es importante, porque hasta hace un par de semanas atrás, o tal vez un mes y medio, lo que se traducía desde el entorno de la expresidenta es que tal vez había Milei o libertarios para un segundo mandato. ¿Esa tesitura cambió? Yo creo que sí. Y creo que no es un optimismo naif, creo que es la sensibilidad de lo que ha pasado, como vos decís, 2 semanas. Entre el olfateo de las 48 horas previas, o 72 algunos, de que salía el fallo, y el calor que empezó a tomar la figura de Cristina rápidamente, muy rápidamente, y donde también creo que hay una memoria emotiva con una sensibilidad que no la puede conducir nadie, porque es lo que te pasa como ser humano. Digo, sí. La gente que escuchamos estos días en la puerta de la casa de Cristina, que la remite directamente con su felicidad, y ahí no hay intermediarios. Entonces, creo que esto es multicausal, que al calor de las horas que vayan pasando y podamos darle tiempo, el tiempo que necesita un razonamiento profundo, que a veces en este mundo parece que no lo tenemos, pero a medida que le vayamos dando tiempo a entender cuántas fueron las causas y cuán simbólicas fueron, me parece que va a tener la profundidad de lo que pasó el día de hoy. Contanos para nosotros, pero también para todos aquellos que van a ver este streaming ahora o cuando lo decidan, ¿cómo fue esa conversación el martes pasado con Cristina en el PJ? Era un día bravo, se esperaba que saliera la rectificación de la condena. Ustedes fueron uno de los últimos convocados en tener una reunión, después se desplegaron resortes de solidaridad, fueron otros dirigentes, pero ahí había una agenda de laburo, sí, más allá de lo que estaba por suceder. ¿Cómo fue ese mano a mano con ella? Primero quiero decir que Cristina es una persona que ama profundamente este país, entonces si tiene 34, un bloque, el peronismo tiene 34 senadores, va a tratar de comunicar siempre su mirada o lo que piensa de las cosas, en la enorme preocupación de leyes que estaban pasando casi de largo en contra del pueblo argentino. Entonces la reunión fue de trabajo, a veces teníamos otros formatos, pero esta, como vos decís, fue presencial con los 34. Y su principal agenda fue, bueno,
¿cómo vamos a pasar con la media sanción de que habían sacado diputados de jubilados y pensiones? Sí. Este magro aumento que algunos decimos es muy poco aumento, pero la verdad es que es lo que podemos hacer en este contexto con la herramienta legislativa, que la verdad a veces te desespera, pero es lo que podemos hacer. La ley de emergencia en discapacidad, que la vemos como una urgencia, y en esas agendas trabajamos, digo, en cómo construimos rápidamente una sesión especial para poder avanzar en esto. Y obviamente que lo que empezó a pasar después fue que cada uno de los senadores fue contando no solo la agenda legislativa en la que venimos trabajando, se había dado una semana anterior el encuentro con científicos y científicas de CONICET, y bueno, también recuperando información sobre INTA, INTI. Entonces, bueno, hicimos un estado de situación de lo que está pasando. Teníamos al otro día la reunión con Garrahan, pero ya también podíamos ir contándole el panorama de lo que nos venían avisando y la emergencia en la que se encuentran. Bueno, entonces fue un estado de situación de algunos, mucho más particularizado en las provincias, caso Tierra del Fuego, la enorme preocupación con las definiciones de que no haya trabajadores en Tierra del Fuego, reventar la industria, y nosotros decimos, ¿qué van a hacer en Tierra del Fuego? Digo, porque la idea de promoción de Tierra del Fuego no solo era de la industria, del trabajo, de ensamblar en Argentina, van a decir unos, otros decimos, de tener producción nacional argentina, sino también de que puedan vivir fueguinos y fueguinas en un territorio tan inhóspito. Entonces, si no hay trabajo, ¿qué van a hacer los fueguinos y las fueguinas? Bueno, muchos de estos estados de situación, yo planteé obviamente la preocupación de la provincia de Entre Ríos, que se ha privatizado en manos de unos amigos de Frigerio la obra social de los estatales de una manera terrible. Digo, recién me enteré que la senadora peronista que votó eso se pasó al bloque de Juntos por Entre Ríos. Entonces digo, bueno, todos haciendo un estado de situación de enorme preocupación del país que tenemos y de cómo resolver esas con herramientas legislativas, políticas, y en un momento fue... Y un tic-tac de fondo. Y en un momento, sí, yo lo tenía a Parrilla al lado, en un momento fue como, esto está pasando. Y bueno, Cristina con una entereza, con una grandeza, manifestando que esto iba a ocurrir, que ella sospechaba que este fallo iba a salir. Digo, también los agoreros mediáticos lo venían avisando, medio que estábamos en la reunión cuando dijeron a las 4 de la tarde, bueno. Sí, como si se hubiera escrito el fallo en las redacciones de Clarín y La Nación, ¿no? Absolutamente. Estaba Mañeto tipeando y los tipos, estos tres nefastos a las 4 de la tarde, 4 y media, manifestándolo. Pero sí plantear que la fortaleza, la entereza, la grandeza de Cristina es de una persona que hoy está presa en su casa de manera ilegítima. O sea, estamos hablando de una persona que no puede salir a la vereda, que no puede salir al balcón. Al balcón. Digo, estamos hablando de eso, porque si uno saca el análisis y lo romantiza y lo pone en primera persona, es una persona que está presa, imaginemos nuestra vida en contexto de COVID, por 6 años. Digo, estamos hablando de eso. Y salíamos al balcón y al patio, ¿no? Y salíamos al balcón y al patio. Y Claro. Cristina, y cierro con esto, en ese estado de situación era, bueno, ¿cómo con todo esto que está pasando yo ayudo a construir resistencia y yo ayudo a que el peronismo se fortalezca? Cuenten conmigo. De nuevo esa palabra, resistencia. ¿Cómo se construye resistencia, Estefanía? Porque fue bastante ilustrativo que a los pocos minutos del conocimiento del fallo ratificatorio de la Corte Suprema hubiera laburantes y militantes de distintas organizaciones subiéndose a las autopistas para cortar el tránsito. Hubo durante el fin de semana acciones de sabotaje clásicas o de ejes propagandísticos para manifestarse contra la prisión de Cristina. Entonces, ¿cómo se construye en este momento donde vos señalabas recién hay persecución, hay un Estado autoritario en manos de Javier Milei y Patricia Bullrich? ¿Cómo? Bueno, primero creo que, como te decía, esas primeras 24 horas desde que Cristina sale a hablar afuera del PJ y todo el mundo sale rápidamente hasta las puertas de su casa, primero creo que fue algo instintivo, militante, de ver cómo se la podía cuidar. Porque la verdad es que hoy tuvimos la enorme movilización popular que tuvimos, pero no sabíamos qué iba a pasar en ese momento con Cristina.
Digo, no sabíamos si le iban a querer llevar a Comodoro Pi, si la iban a querer hacer pasar una noche en Cavia, no sabíamos si iban a querer humillarla. Estamos hablando de Patricia Bullrich, estamos hablando de una persona que está investigada en la causa por intento de magnicidio a Cristina y que esa causa duerme en el sueño de los justos. Y sin embargo la de Cristina salió en un poquito más de 40 días. Entonces, las primeras 24 horas fueron sí de una emergencia popular que era por intuición y algunos que tienen cercanía de organización o avisarle a alguien, che, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué hago? Y después sí creo que lo que empezó a pasar rápidamente es, no podemos seguir así. Tenemos que despertar y sacudir un poco a la sociedad que está anestesiada de la vida que se lleva primero a nivel global, internacional, con el entretenimiento 24/7 y horas de vida anestesiado. Yo en Entre Ríos había presentado un programa que lo venía laburando con los clubes de apostarnos un juego. Digo, la vida de nuestros gurises, de nuestras pibas, se va muchas veces en horas, y en los adultos también, de anestesia total. Entonces después, bueno, sí, me da lo mismo. Si prendí la tele y me dicen que Pablo Chorre, bueno, Pablo Chorre, total, estaba con la cabeza en cualquiera. Entonces primero creo que estas acciones de compañeros y compañeras fueron, che, reaccionen. Reaccionen porque estamos en Argentina con una democracia proscriptiva, reaccionen porque tenemos a una dirigente con este apoyo popular presa, ¿y ustedes qué van a hacer? Y a nosotros en la provincia de Entre Ríos, y lo cuento acá también para denunciarlo, antes de ayer, 4 o 5 compañeros nuestros, de los cuales una de las compañeras es presidenta de un centro de estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la UNER, fueron detenidos de las 22:45 de la noche, con esposas. Acá. ¿Detenidos por qué? Escuchá esto porque es surrealista la provincia de Entre Ríos de Frigerio de la mano de la lógica de Javier Milei y lo que imprime Patricia Bullrich, ¿verdad? Los compañeros habían hecho grafitis que decían Cristina libre, bueno, grafitis no en propiedad privada, o sea, en chapones, listo, como decir, cualquier acción militante en democracia. Bien, los detienen en una esquina antes de llegar a la básica, o sea, los venían siguiendo, les hicieron una causa penal por daños, compañeros entre 20, 21 y 35 años, que estuvieron de las 22:45 de la noche hasta las 5 de la mañana esposados en una esquina, que después se los llevaron por separados en un patrullero y que lo más, digo, porque esto de militar con alegría, una de las compañeras me decía, mirá, yo me puse a militarle a la cana que quién era Mañeto, a ver si ella entendía qué era lo que estaba pasando. ¡Qué genial! Entonces, digo, nosotros declaramos de interés un libro que se llama La risa no se rinde, que es de autores entrerrianos y de distintos lugares del país, que cuentan historias de compañeros y compañeras detenidos en los 70. Entonces uno dice, ¿cómo te podés reír de la tragedia? Y son historias contadas en primera persona por compañeros que pudieron sobrevivir a la tragedia de la última dictadura. Y la verdad es que lo que nos pasó después de esto horrible que vivieron nuestros compañeros, es que nuestros compañeros me decían, Pepo, me detuvieron, me hicieron una causa penal y la verdad es que yo lo único que quiero es ir a abrazar a Cristina a la plaza. O sea, es imparable, quieren meter miedo y no van a poder. Y eso es lo que me parece que decías de la resistencia. La resistencia es perderle el miedo a los gobiernos autoritarios. Y esto que está pasando es haberle perdido el miedo. Mirá, te ponen los tanques todos los miércoles, te ponen los tipos con todos los miércoles. Y bueno, y vamos igual, porque si nosotros somos más, no van a poder. Y yo creo que hay algo de eso que nuestro pueblo ahora lo olfateó y dijo, mirá si nos organizamos y somos muchos. Es interesante lo que plantea Estefanía. Yo no sé si vamos a hacer una tiradita de Sí, nuestro juego porque lindo. se nos está yendo el programa, pero digo, me quedo con la justicia, ¿no? Sobre todo, digo, la última vez que se le escuchó a Cristina Fernández de Kirchner públicamente, ella habló de la necesidad de una transformación profunda, se la vio bastante interesada en el proceso de México, ¿no? Elección popular de jueces, bueno, algo que tenemos bastante lejos acá en la Argentina. Pero ustedes tienen ahí en agenda la ampliación de la Corte, por ejemplo. ¿Hay algún proyecto dando vueltas? ¿Tienen algún mandato sobre eso? ¿Avanzar, no avanzar? No, tenemos, hay 2 o 3 proyectos en tratamiento, algunos de 7, otros de 9 en la ampliación. Nosotras lo que planteamos, digo nosotras, pero en realidad es una mirada de todo nuestro bloque, es que primero tiene que haber mujeres. Digo, no podemos, y lo voy a decir en estos términos que a algunos no les va a gustar, pero no podemos tener trema y chirulo en la Corte.
No podemos. O sea, 3 tipos, varones cis, de un poco más de 50 años, definiendo la vida y el patrimonio de los argentinos. 3, no se puede. aparte, 3. 3, de los cuales, claro. si bien después tuvieron un proceso institucional en el Senado, fueron nombrados por decreto por Macri. Entonces, no es Comodoro Pi, es Comodoro Pro, lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. Y cuando Macri pierde su partido vecinal acá, pierde su concejala, se activan todas las alarmas y empieza a mover donde le quedó un resorte de poder rápido. En realidad cuando pierde ficha limpia, ¿no? Las dos juntas, digo, porque también es quedar expuesto de que no te vota nadie, fracasado, ya no te votó nadie en el 2015 con Perdón que te interrumpa 19. en ese punto, Estefanía, me parece Sí. central lo que estás señalando. A ver, no hay chances de que haya algún tipo de avance contra esta corte en el que vayan mancomunados el oficialismo y el peronismo, porque como vos señalas, Macri, La Nación y Clarín son los que manejan esta corte. Al gobierno, la condena a Cristina lo perjudicó por su estrategia electoral, en tanto pretendía antagonizar con ella, pero al mismo tiempo porque le generó una movilización popular en su contra que no estaba en la sospecha o en el cálculo de nadie. Entonces, no hay chances de conversar y decir, che, reformemos la corte ahora, ya, vamos. Para mí no, porque es un análisis válido, pero creo que es muy de la coyuntura de este momento. Okay. Si nosotros miramos la película un poquito más completa, Milei es uno de los principales responsables de todo el proceso que se está viviendo y de la proscripción a Cristina y de que Cristina esté presa. Digo, es un tipo que con su lógica de ataque y de odio hizo una campaña. Yo no me olvido, ¿se acuerdan que días previos al intento de magnifemicidio de Cristina colgaban bolsas mortuorias? Y esos pequeños grupúsculos que todavía no eran la Libertad Avanza, son tipos que hoy son funcionarios del gobierno de Milei. Digo, te manejan más o menos una cuenta de Twitter, pero eran los que estaban colgando bolsas en la Casa Rosada con el nombre de Cristina, Estela de Carlotto. Entonces, para mí es tan igual o más responsable Macri, Milei y Mañeto. Para mí los 3 por igual y obviamente... No hay negociación posible ahí. No lo sé, lo que estoy diciendo es que desde mi perspectiva, viéndolo de esta manera, no, son los 3 responsables. Y sí creo que hay una responsabilidad también importante en qué es lo que expresan, ¿no? Porque hay caras, hay nombres, hay apellidos de empresarios, de grupos de poder muy poderosos de este país que no quieren que se redistribuya y se discuta cómo se redistribuye el 50-50 en la República Argentina, que son los que operan de esta manera. Porque sería imposible que estemos endeudados hasta la maceta, como decía mi abuela, con el Fondo Monetario Internacional insólitamente como estamos endeudados, si estos tipos no contaran con la justicia. Entonces... ¿por qué creo que pasó tan potente lo de Cristina hoy? Macheo, como los gurises que dicen match, bueno, listo. O sea, yo soy joven, pero soy media abuela para esas cosas. Pero creo que lo que operó es que fue rápidamente el link entre, a Cristina la meten presa porque nos defiende. ¿Y de qué nos está defendiendo? Y de que estos tipos nos tienen endeudados y se la están, entera, la patinan. Y en el Garraham te están diciendo, nos demoran 6 meses en llegar un remedio para los pibitos que tenemos con cáncer. Entonces, la magnitud de lo que pasa es tan profunda que me parece que, al menos viéndolo de esta manera, para mí los 3 son igual de responsables. Me interesa lo que decías, ¿no? Yo decía, yo soy muy joven, pero tengo ahí alguna cosa, algún léxico abuela, no importa. No voy a eso, pero digo, la vimos a Cristina bastante preocupada, sobre todo en aquellas generaciones que quizás no tenían una conciencia adulta durante los años de gobierno, bueno, ni Néstor mucho menos, pero tampoco del de ella. ¿Qué ven ustedes en las bases de los pibes y las pibas? ¿Qué están viendo? Yo creo que hay 2 cosas. Primero, que tenemos que poder... es una humilde mirada, ¿verdad? Que tenemos que poder comprender que la vida real y la vida virtual son la misma vida, pero que mucho de lo que leemos y consumimos en la virtualidad no es real. No hay seres humanos ahí. Hay granjitas en la época del PRO le decían trolls, bueno, ahora hay granjitas organizadas con un discurso de odio y de ataque permanente, que si te tomás el trabajo de buscar
y algunas no son tan ciertas. Y vos me vas a decir, bueno, pero el tipo ganó las elecciones. Sí, eso es verdad. Pero también hay que darle un sentido y un para qué a la juventud. Uh-huh. ¿Qué hago con ese tiempo? ¿Qué hago con esa rebeldía? ¿Qué hago con esas ganas? Lo cierto es que desde el 2015 para acá no pudimos ofrecerle nada. Durante los primeros 4 años del gobierno de Macri hubo un proceso de deshistorización, de quiebre de la lógica escolar pensada con un proceso formativo de sentirte parte de un país grande. Después tuvimos la pandemia y un gobierno que lamentablemente no estuvo a la historia, o sea, a la altura de la historia, pero lo digo con mucho dolor porque la verdad es que nos perdimos una oportunidad histórica de... me gusta pensarlo como los cuartos movimientos, ¿no? Digo, lo que está pasando con Yamandú en Uruguay, lo que está pasando con Claudia en México. Bueno, cuando llega la cuarta ola tiene que profundizar. Uh-huh. Bueno, nosotros la cuarta ola nos agarró con este gobierno de... marcha atrás. Bueno, la pandemia que ni hablemos. Y entonces, frente a eso, alguien vino y les dijo, mirá, tu vida es una mierda, pero los vamos a matar a todos porque son todos horribles, la casta asquerosa, y vas a ser mejor y vas a ganar en dólares. Y bueno, vamos por eso, dijeron los pibes. Y lo cierto es que en este momento, tratando de responder, Paula, lo que me preguntabas, es que nos está pasando que hay personas que se están acercando que lo votaron a Milei. Y que son jóvenes que te dicen, che, la verdad que a mí no me gustaba ninguno. Y me pareció, pero en mi casa la estamos pasando re mal. Entonces creo que hay que poder interpretar con mucha conciencia eso, con mucho respeto, porque hay una sabiduría en esos jóvenes, en los pibes que están en los últimos años de la secundaria o los primeros de la facultad, hay una sabiduría muy potente de interpretar a la médula lo que está pasando, que nosotros no lo pudimos interpretar en nuestra propuesta electoral anterior. Uh-huh. No lo pudimos interpretar, no estuvimos a la altura y no nos podemos perdonar no estar en la que viene, porque la verdad es que cuando estos tipos llegan al poder, nos revientan. Y digo, al pueblo. Digo... peligra desde nuestra soberanía, nuestros recursos estratégicos naturales. Tenemos un tipo que niega el cambio climático. Uh-huh. O sea, nosotros estábamos hablando de ambientalismo popular y los tipos te salen con esto. Entonces después se revienta Bahía Blanca y el tipo no sabe lo que pasó. Ni siquiera, o sea, fue a último momento 5 minutos a sacarse una foto. Entonces, a sacarte una foto con la miseria, yo digo, tenemos que poder apelar a lo mejor de nuestro pueblo. Y Cristina lo decía el otro día en el encuentro que tuvimos. Las personas tenemos luces y sombras, apelemos y trabajemos sobre las luces y lo mejor que tiene nuestro pueblo, que hay virtudes, que hay amor, que hay solidaridad, que hay empatía, porque estos tipos trabajaron sobre el individualismo, sobre el sálvese quien pueda, sobre, si le reviento le meto un tiro en la cabeza porque me sacó la zapatilla y no importa, que se joda. Y nosotros a eso tenemos que trabajarlo fuerte de raíz, porque Milei se puede ir, pero lo que no puede quedar es una cultura del odio, una cultura del destrato, una cultura de la falta de respeto. Y mi preocupación, algunos dicen, no, la del 2025 no es tan importante la elección. A mí lo que me preocupa es lo que estoy viendo en el Congreso, lo que estoy viendo en las comisiones, lo que estamos viendo en los debates. O sea, me toca compartir con legisladores de La Libertad Avanza bicamerales donde tratamos temas muy sensibles como niñeces, y los tipos están 45 minutos destratando porque es lo único que pueden hacer, porque sobre ese caos y ese desarme de la institucionalidad gritan más fuerte y pretenden que pueden avanzar. Bueno, hoy creo que el pueblo argentino dio un mensaje de, muchachos, hasta acá llegaron. De ahora en adelante es responsabilidad de todos que nos sigan avanzando. Uh-huh. Para mí es una conversación riquísima y continuaría hasta medianoche. Sí, porque aparte son días donde el debate se necesita, ¿no? Lo que podemos hacer es apagar las cámaras y te quedás charlando con nosotros después. Y un vinito le vamos a dar a Estefanía que hace frío. Bueno, nos vamos, ¿no? Porque vámonos, no te vamos a hacer jugar hoy. ¿Por qué? Te retuvimos muchísimo. Esperá, solamente que nos diga. Ahí está, mirá. Dale los actores sociales. Dale una por lo menos. Si yo lo que te digo es lo siguiente. Este juego es un juego que pretende combinar la racionalidad política con el azar. Bueno. ¿Sí? Un poco... como la vida misma. De la vida real, por supuesto que sí. Estas cartas, que son las cartas violetas, son las cartas de los actores sociales. Okay. Cada invitado que viene elige de este pilón
3. Y es casi una pregunta política proponerte que elijas 3 de estos actores, porque sería la pregunta de cómo acumula poder o cómo piensa que se acumula poder Estefanía Cora. Si querés, tomate el tiempo. ¿Pero es al azar? No. 3 actores que vos tenés que elegir de esa anda carta. mirándolas y vos decís, yo con estos construyo. O con estos no construyo. Bueno, obviamente. Ahí está. Con ellos voy a la guerra, claro. Encontró la de peronismo, Con la el mostramos peronismo. clásica, obviamente. Con lo que hay que tener fortalecido A ver. nuestro país, porque es la gran diferencia de lo que hemos podido lograr como pueblo, que es la clase media. Bien. Con una discusión cultural profunda. Si llegamos y nos subimos al colectivo, y el colectivo pasó, y justo te tocó un colectivo que tiene calefacción, en la parada que sigue, es importante que los que están abajo también Se puedan suban. subir, claro. Después, bueno, esto es esencial, que todas las familias se sumen urgentemente. No sé si te estoy cumpliendo la consigna. Ya Sí, está, por son supuesto. tres, Eligió, pero ya está. miren, vamos a mostrar. Eligió Y peronismo. estos muchachos, por favor, hagan algo. Ya está haciendo trampa. Hagan algo. Ya está haciendo hagan trampa, algo, hagan Estefanía. algo. Tienen una historia rica, no la pierdan. Se agarró la cuarta. Es muy buena lo que hizo. Mostró peronismo, o eligió peronismo, jubilados, clase media, y cuando dijo hagan algo, se lo pidió a la UCR. ¿A cuál UCR aparte, no? ¿A la de Loredo o a la UCR Manes? A la UCR Lustó. ¿A quién le hablamos? Estefanía, O a todos. muchísimas gracias por haber venido a la tertulia. Ojalá te hayas sentido cómoda. Día largo aparte. No, muchísimas gracias y gracias porque hoy hacer circular la palabra y tener espacios así de debate, de encuentro, de que esto sea cada vez más potente, va a tener mucho que ver con ese 2027 sin la crueldad gobernando. Bueno, la escucharon, ella es Estefanía Cora, joven entrerriana, senadora por Unión por la Patria en la Cámara Alta, y es la que reemplazó a Edgardo Cuéllar. Muchas de las cosas que se lograron en el Senado este año no se habrían podido lograr si no estuviera ella. Totalmente, la número 34. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda noche. Gracias.